Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y además, como decía Felipe al principio, soy exalumno de la escuela, así que concedí la invitación, pues obviamente hice lo posible por estar aquí. Así que todo un placer. Creo que Andrew ha hecho una exposición magnífica de lo que está pasando de alguna manera, con algunos ejemplos reales, muy gráficos, en el mundo de los juegos. Porque he utilizado, creo que, una presentación donde nos ha hecho pensar cómo está evolucionando esto. Mi idea es, voy a hablar un poco de esa transformación digital, la oportunidad que representa y algunos de los retos que estamos teniendo, y además por la audiencia, que sé que hay mucha gente de marketing, voy a intentar entrar en algunos detalles de cómo tenemos que utilizar, manejar y tener cuidado también con esos datos y cómo manejar esos datos. Pero lo primero que quiero decir es que el mundo ha cambiado. No es que el mundo vaya a cambiar, el mundo ha cambiado. Lo que está pasando es que está cambiando a una velocidad que es muchísimo más rápida de lo que había cambiado antes. Por poneros unos ejemplos, este es el edificio del Flatiron en Nueva York. Esas dos fotografías se tomaron con 20 años de diferencia. En la parte de la izquierda hacían falta unos 100.000 caballos para operar la ciudad de Nueva York. Imaginemos lo que eso significaba. Jinetes, empresas que recogían los desperdicios que dejaban los caballos, cómo tenían que cuidar la ciudad, dónde dormían los caballos, cómo alimentaban a los caballos. Había muchos negocios alrededor del mundo de los caballos. En aquel momento, la discusión que había era cómo podemos hacer que los caballos puedan tener más carga, por tanto pesen más y puedan llevar 10 kilos más, 20 kilos más. ¿Cómo podemos hacer que los caballos sean más rápidos, que pesen 3 kilos menos, 5 kilos menos y así puedan ir 2 kilómetros por hora más rápidos, 3 kilómetros por hora más rápidos? Mientras esa discusión estaba pasando, otra persona estaba diciendo: oye, ¿y el automóvil? Si tengo un motor, podríamos tener un automóvil. Imaginaos la resistencia al cambio que hubo por todos aquellos que tenían negocios para operar esos 100.000 caballos en la ciudad de Nueva York. Pues tan solo pasaron 23 años en algo que vemos hoy como muy lógico, en que pasara ese cambio. De alguna manera eso es lo que nos está pasando hoy. Y si seguimos con otros ejemplos, nadie podrá decir que hoy hacemos menos fotografías que antes. Sin embargo, si nosotros hubiésemos seguido siendo una compañía, o hubiésemos invertido en una compañía de carretes o de revelado de fotografías y no nos hubiésemos reinventado, seguramente hoy no existiríamos. Y seguramente nos viene a la mente algunas compañías que han sufrido por no reinventarse y realmente transformarse. O otro ejemplo, hace aproximadamente 20 años discutíamos si iba a ganar VHS o Betamax. Y después dijimos, no se va a ser nada de eso. Pasamos al mundo de los DVDs, Blu-rays y antes incluso otro tipo de plataformas. Jamás hemos consumido tantos contenidos como los que consumimos hoy. Sin embargo, la forma de consumirlos ha cambiado. Esos son ejemplos reales de nuestro día a día y podría enumerar muchísimos más de cómo está cambiando el mundo. Y en cada uno de ellos, los modelos económicos también han cambiado. El modelo económico detrás del mundo del consumo, de series, de televisión, es completamente distinto a la venta de un DVD, o en el mundo de la música, de la venta de un CD. Por eso vemos hoy a los cantantes hacer muchos más conciertos de los que hacían antes. ¿Por qué ha cambiado este mundo? ¿Por qué esta velocidad? Fundamentalmente por la inteligencia artificial. Yo voy a explicar un poco más por qué. Y estas transparencias son nuestro propio cambio como compañía. Entonces somos una compañía de software que decide transformarse y realmente liderar en el mundo de la nube y en el mundo de la inteligencia artificial. Y es ahí donde realmente nosotros hemos tenido un punto de inflexión como compañía. Y eso es exactamente lo que está pasando y lo que nos está pasando a todos. Ahora, ¿por qué ha cambiado el mundo? ¿Por qué
Hoy todos hablamos de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es nueva. Lleva más de 50 años. Nosotros desde Microsoft llevamos más de 30 años invirtiendo en inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué hoy todos hablamos de inteligencia artificial? Pues básicamente por 4 puntos. Uno es, y lo hablaremos hoy, aquí es donde voy a entrar, es el volumen de los datos que existen hoy. 2, el mundo de la nube. 3, los algoritmos. Y 4, el conocimiento. Realmente esto es el motivo fundamental por el cual hoy todos hablamos de inteligencia artificial. Si os pregunto ahora mismo en esta sala, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado la inteligencia artificial? ¿Cuántos levantaríais la mano? ¿60%, 70%? Si pregunto cuántos lo utilizáis todos los días, ¿cuántos levantaríais la mano? Un 50%. Fijaros, ayer en la cena con los CEOs hice la misma pregunta. Y la respuesta es habitualmente la que ha salido hoy. Y lo comenté ayer. Ayer levantaron la mano un 15%, no un 60%. Y cuando les pregunté a todos lo que voy a preguntar ahora, ¿cuántos habéis hecho búsquedas por Internet alguna vez? ¿Cuántos lo hacéis todos los días? ¿Cuántos habéis hecho comandos, hablados al teléfono y ha respondido? Y ayer levantaron todos la mano. Digo, bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. Está embebida ya con nosotros. Vivimos con ella sin darnos cuenta. Por tanto, la próxima vez que os pregunten eso, sabremos el otro 50 que no ha contestado, que no lo utiliza todos los días, o el 40 que nunca lo ha utilizado, ya sabéis que lo utilizáis todos los días, y si alguno no lo hace, debería preocuparse. Hablemos del mundo de los datos. ¿Cuántos de vosotros sabéis qué es un exabyte? Muy pocos, ¿no? Y si os digo que un exabyte es 1000 millones de gigabytes, o 1 billón de gigabytes, o si os digo que es 1 millón de terabytes, tampoco nos dice mucho a muchos de nosotros. Pero si os digo que es aproximadamente 1,5 millones de veces los libros que existen en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, seguramente digamos, eso parece mucho. Y ni así llegamos a los 17,5 exabytes. Ahora os voy a dar un dato creo que más interesante. Hace 30 años, la cantidad de datos que existían en el mundo durante un año era aproximadamente de 2,5 exabytes, que es exactamente la cantidad de datos que generamos cada día. Es decir, en 30 años, lo que se generaba en un año, lo generamos hoy por día. Por tanto, el primer punto es muy evidente. Existe una explosión de datos. ¿Por qué? Porque estamos tomando notas, porque estamos en las redes sociales, porque mandamos un tweet, porque mandamos una nota, porque hemos hecho una foto, la compartimos, comentamos. Ahí están los datos. Ahora, realmente no tiene mucho sentido que tengamos 1,5 millones de veces. ¿Para qué queremos 1,5 millones de veces la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos? En el 2010 se hizo un estudio donde aproximadamente se creía que había unos 130 millones de libros distintos en el mundo. Haciendo una matemática, cada uno de esos libros ocuparía aproximadamente 1 mega, algo menos de 1 mega. Por tanto, si nos vamos para atrás y decimos, ¿qué nos habría costado? No voy a decir en el año 2010, que fue cuando se hizo el estudio, pero vamos a pensar en el año 1987, solamente lo que es guardar esos datos. Nos costaría, en dinero constante de hoy, aproximadamente 5 billones de dólares. Porque se pagaba aproximadamente, el costo eran $45.000 por gigabyte. ¿Sabéis cuánto nos costaría hoy? 3.000. Entonces, volumen de datos y coste de los datos. Volumen y costo. Claro, si hay muchos más datos y los costos de almacenamiento son mucho más bajos, hace que sigamos generando datos y que lo estemos almacenando.
Y ahí viene gran parte de lo que está pasando con el mundo del cloud computing, con el mundo de la nube, donde estamos almacenando esos datos, los costes son muy bajos, muchos de nosotros las fotos ya no las tenemos en el dispositivo, sino que los subimos a la nube, porque realmente es barato. Esos son los cambios que está pasando, que hacen que realmente esté habiendo un punto de inflexión, una revolución en el mundo de esa transformación digital y en el mundo de la inteligencia artificial. No sé cuántos habéis estado en el Museo Metropolitano en Nueva York, pero voy a en esta presentación utilizar algunos ejemplos reales de cómo desde Microsoft estamos trabajando con ellos, pero cómo está utilizando esa inteligencia artificial, cómo están utilizando los datos y por qué. Es decir, realmente imaginemos que fuésemos capaces, y este es el proyecto que hizo el museo, de decir, queremos abrirnos a todo el mundo. Queremos realmente que la gente pueda disfrutar de lo que tenemos en el museo. Y queremos hacerlo de una forma que realmente podamos incluso interactuar. Que de hecho tengamos no solo de Machine Learning, sino parte cognitiva que sea capaz de analizar la obra que tenemos. El arte tiene una complejidad. Es que muchos de los datos que hay son no estructurados. Por tanto, no es tan sencillo como manejar datos estructurados. Voy a poner un vídeo ahora para que veáis un poco lo que hemos hecho con ellos. The Met is not just a place that you visit, but it's really a great service to an audience all around the world. The Met receives 7 million visitors through its doors annually. However, we're interested in reaching the 3.9 billion internet-connected people all around the globe. The Met's Open Access Collection seeks to make the collection the most accessible, discoverable, and useful on the internet. There's a lot that goes into creating a work of art. There's information about the artist, what was the artist inspired by, why was an object created. So all that information, all that data about an artwork really helps you to get a fuller picture about why it was made. Our collection spans 5,000 years. We have art from every culture. So just the sheer size of our collection makes it difficult to work with. Subject keyword tags enable us to find connections and patterns across eras, across artistic movements. Now we're doing work with AI, projects like using tags with cognitive search. Now that we can leverage cognitive search, we'll be able to tag the whole collection at a much quicker pace. It's been very exciting to see visually similar artworks and tag prediction. Through AI, we can see things that we didn't have the possibility to see with our naked eye. There are patterns, there's information that are discoverable, connecting art from one piece to the other. We're really able to understand things that we couldn't possibly have dreamed of. Bueno, fijaros el poder que tiene esto. Fijaros la oportunidad que representa para todos nosotros poder compartir y ver esto. Ahora bien, acabo de hablar de cantidad de datos, del coste de almacenaje de esos datos, y aquí hemos visto más cosas. Porque a partir de aquí hay que empezar a procesar los datos, que eso también tiene un costo. A partir de aquí tenemos que ser capaces de cómo poder acceder a esos datos. Entonces, hablemos un poco de la nube. Porque la nube no solamente es una enorme oportunidad por el costo de almacenamiento de los datos, sino el costo de procesar esos datos. Si pregunto cuántos de nosotros sabemos qué es un teraflop, seguramente las 2 o 3 personas que antes sabían lo que era un exabyte me lo contestarían. Pero para los demás, pensar que un teraflop es, y la mejor manera de describirlo es, que si fuésemos capaces en los próximos 30.000 años de estar procesando cada uno de nosotros haciendo un cálculo por segundo. ¿Vale? Eso es un teraflop. Entonces, la capacidad de cálculo que tienen las máquinas, y hemos visto antes a Andrew contándonos cómo las máquinas han ido avanzando y cómo esa tecnología ha sido capaz de superar al hombre en algunos juegos, como el Go en Asia, o el ajedrez, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de máquina también tiene un costo. ¿Y qué tipo de máquina necesito para hacer un teraflop? Año 96, es decir, hace 23 años. Ser capaces de llegar a un teraflop
costaba aproximadamente, dólar constante de hoy, 67 millones de dólares. Hacían falta 6.000 máquinas Pentium conectadas entre sí para ser capaces de dar respuesta a esta necesidad de procesar datos. ¿Sabéis lo que nos costaría hoy o lo que nos cuesta hoy? ¿Sabéis qué máquinas son capaces de hacer esto? Una Xbox. Una Xbox hoy es capaz de hacer 1,2 teraflops. Entonces, lo que nos está pasando es datos, costo de almacenamiento, costo de procesamiento, hace que realmente exista ese boom. Y ese boom hace que realmente cada vez más tengamos científicos de datos que estén analizando esos datos, que estén creando nuevos algoritmos. Tenemos matemáticos y científicos no solamente analizando, sino viendo con esos datos cómo podemos crear algoritmos que nos ayuden en nuestros negocios, en nuestras vidas. Y ahora pondremos algunos ejemplos más para que veamos qué tipo de influencia hay. Quiero poner un vídeo de una empresa española, que conocemos todos, que también estamos trabajando con ellos en el mundo de la inteligencia artificial y cómo, incluso ha habido noticias en las últimas semanas, han vendido centros de datos para utilizar cada vez más la nube, ser capaces de utilizar la inteligencia artificial para dar mejor servicio a sus clientes y conocer mejor a sus clientes. Vamos a poner un vídeo de Telefónica. As an engineer, I believe in constantly moving forward. I love that feeling of progress. I'm finding new ways to get there. So, how do you move a company forward? Telefónica has nearly 100 years of history. Imagine being part of a team in which you can find data scientists, data engineers, you can find designers, linguists, researchers. We connect millions of people every day with technology. We want to bring them into the future. With AI, the moment was right to find a new path. So we transform again. We have become data-driven. Okay, Aura. Our conversational AI, Aura, lets us put people first. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. One of the reasons we began to use Microsoft technologies was because it offered an open framework. It was very easy for all my development team to understand the tools. We can very fast and very easy move into the use cases we want to develop for our customers. Using tools like Azure Bot Service and Luis, we keep getting new insights and we are applying them into our core business. Microsoft AI was a key piece in our strategy because they have the tools, the platform, the full ecosystem that we needed. Today, technology is learning our language instead of the other way around. With Microsoft AI, we are forging new paths. This is what drives us as developers. Eduardo esta mañana hablaba de que hay que conocernos mejor a nosotros mismos antes de que los demás nos conozcan mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es un buen ejemplo. No hay nada malo. Es decir, Telefónica realmente lo que quiere intentar hacer es ser capaz de darnos mejores servicios, comunicarse mejor con sus clientes, comunicarse mejor con nosotros como clientes de ellos, entender mejor nuestras necesidades, entender mejor dónde y cuándo utilizamos y por qué planes nos pueden ofrecer para darnos mejor servicio y conocernos mejor. Entonces, así es como estamos utilizando día a día, sin darnos muchas veces cuenta, la inteligencia artificial y realmente haciendo que nuestras máquinas, esos algoritmos, aprendan cada vez más y mejores cosas para ofrecer mejores servicios, mejorar las rentabilidades de las empresas, etc. Al final, realmente volvemos al ciclo que estaba comentando antes, donde hablamos de datos, de la nube, del algoritmo y del conocimiento. En el fondo, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ser capaces de tener un mejor conocimiento de nuestro entorno, de lo que está pasando. Fijaros este ejemplo. En el año 90 se lanzó el satélite Hubble. Se decía que era el satélite más importante de la humanidad, perdón, el telescopio más importante de la humanidad después del telescopio, obviamente, de Galileo. ¿Por qué era capaz de hacer fotografías?
con 0,64 megapíxeles. Obviamente, hoy, un iPhone es capaz de tener 12 megapíxeles. ¿Por qué he puesto esta fotografía en el conocimiento? Porque efectivamente, uno de los grandes debates que hay hoy es cómo podemos tratar estas imágenes y saber si un consumidor nuestro que entra, por ejemplo, en retail, en mi tienda, le gusta más este producto o no, por cómo gesticula. ¿Se fija? ¿No se fija? Olvidemos el histórico, saber si toma el producto o no toma el producto, sino cómo reacciona. Incluso en los paneles, cuando vamos caminando, queremos ver cómo reacciona la gente hacia mis expositores, o cómo reacciona la gente hacia cosas que yo hago. ¿Sonríen? ¿No sonríen? ¿Cómo actúan? Y eso nos proporciona conocimiento. Y ese conocimiento nuevamente va a datos, y nuevamente se procesa a través de la nube, y nuevamente genera algoritmos. Y al final, lo que nos está dando es cuáles son las experiencias que tienen las personas alrededor de los distintos productos o servicios que estamos ofreciendo. Y esas experiencias, y esos datos, y ese conocimiento nos ayudan a tomar mejores decisiones. Nos ayudan a entender que si yo creo una web para vender libros y me compran libros y decido poner discos y me empiezan a comprar discos y decido poner DVDs y me empiezan a comprar DVDs, empiezo a conocer mejor a mis clientes y me doy cuenta de que mis clientes estarían dispuestos a comprarme no solamente ese tipo o 3 categorías de productos, sino cientos o miles de distintos productos. Y es así como Amazon sale a vender libros, decide incorporar discos, pasa a poner películas, empieza a conocer a sus clientes, habla con ellos, empieza a tener una experiencia al cliente con Amazon y se da cuenta que estarían dispuestos a comprarle miles de productos. Y hoy lo estamos viendo. Entonces, es fundamental cuando entendemos todo este proceso que pongamos a las personas, pongamos a nuestros clientes en el centro. Porque en el fondo todo esto lo hacemos por esa experiencia. Obviamente hay procesos que vamos a hacer en nuestro backend para mejorar costos, para poder ser capaces de tener mejores operaciones en el backend. Pero la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos un perfil más de negocio, marketingiano. Entonces, pensar en la inteligencia artificial en todos vuestros sectores, no solamente como muchas veces pensáis o podemos pensar que es la gente de tecnología trabajando en la parte de procesos para mejorar los costos. Voy a poner un ejemplo real de otro cliente nuestro que está utilizando también la inteligencia artificial para innovar y sacar productos nuevos de una forma muchísimo más rápida que lo hacía antes. Y en este caso, en el mundo de las cervezas Carlsberg, muchos de vosotros conocéis la compañía, está basada en Dinamarca. AI unlocks the art of science. When you open a bottle of beer, I don't think many people actually know the level of science that's filled into that bottle. Back in time, it took Carlsberg several years to produce a new beer. But using Microsoft Artificial Intelligence, we will be able to detect new flavors in a split second and develop better beers faster. With AI, we redefine what's possible. So cheers! Fijaos qué ejemplo tan sencillo al que acabamos de ver. ¿Sabéis lo que significaba hace años ser capaces de crear un SKU nuevo en una compañía? Hacer un estudio de mercado para analizar los gustos de nuestros consumidores, hacer los test de prueba, sacar el producto, time to market. Y aquí estamos en tiempo real, viendo realmente las preferencias, estamos interactuando de una forma completamente distinta con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Tenemos información en tiempo real en muchos casos, que nos permiten incluso adelantarnos a sus preferencias, incluso predecir qué tipo de productos o servicios que ellos no saben están interesados en comprarnos o tener. Fijaos la importancia que tiene todo esto. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y quiero hablar de los retos. Fijaros, puedo hablar de muchísimos retos. Y además, ayer la presentación que hice fueron 20 minutos, distinta que las que estoy haciendo hoy, porque la audiencia para mí es distinta. Es decir, ahí estábamos con 120 CEOs,
donde el mayor reto, y esta mañana me entrevistaban, les dije ayer, sois vosotros. El mayor reto de esta transformación digital pasa porque ninguno de nosotros queremos cambiar. Pasa porque todos queremos que se cambien las cosas, pero yo no. Pasa porque los comités de dirección, los consejos de administración, dicen, los que lo dicen, hay que ir por ahí, pero seguimos actuando por aquí. Y eso es un enorme problema. Pero no quiero hablar ahí. Voy a hablar más de muchas de las cosas que hacemos muchos de nosotros con un perfil mucho más marketingiano, con un perfil mucho más de negocio. Para que el dato se convierta en conocimiento, es fundamental que tengamos estos 3 puntos bien entendidos. Porque son errores en los que muchas veces cometemos o podemos cometer que pueden hacer que esos algoritmos y ese conocimiento nos dé resultados erróneos. ¿Cuántos de vosotros aquí sois zurdos? Un 10%. De hecho, incluso algo menos. La estadística es 10, 12%, 11%, y depende cómo hagas la pregunta, puede ser menor o mayor. Depende cómo hagas la pregunta, puede ser mayor o menor. Bueno, pues para todos vosotros tengo una mala noticia. En el año 91 los profesores, haciendo un estudio, se dieron cuenta que la gente zurda muere 9 años más joven que los no zurdos. ¿Qué os parece? Por tanto, todos los que seáis zurdos es lo mismo que fumar 6 cajetillas diarias. Estos estudios los podéis encontrar en Internet, son reales. 2 profesores universitarios haciendo estudios sobre la gente zurda y la gente no zurda. Son datos reales. ¿Qué pasó? La buena noticia es que no tiene nada que ver, así que estemos tranquilos los zurdos. En el estudio hubo un enorme sesgo, y es el hecho que se analizaron, se entrevistaron a familiares de muertos, gente fallecida, para ver si eran diestros o zurdos. Y se partió de la base de que el número de zurdos había sido estable en los últimos 50, 60, 70 años. Y dice, pues eso tiene sentido. ¿Por qué va a cambiar el mundo de los zurdos? Pues muy sencillo. Porque muchos padres hace 70 años a sus hijos les obligaban a ser diestros. No se escribe con la izquierda, se escribe con la derecha. Si voy y pregunto ahora mismo la pregunta al revés, ¿cuántos de vosotros sois diestros? Yo os aseguro que la suma no es el 100%. ¿Cuántos utilizáis las 2 manos? Más de uno levantaría la mano. Fijaros el resultado que da un sesgo que puede hacer que todo un algoritmo falle. Y vuelve a la parte de dónde y cuánto de importante es la persona. Y hablaba antes Andrew, del ser humano, entrando en esos algoritmos, no solamente creándolos, sino siendo capaces de entender sesgos, entender bias, cosas que nosotros creemos sin darnos cuenta que son normales, sin darnos cuenta de todo lo que tenemos detrás por nuestra educación. ¿Cómo metemos toda esa información? ¿Cómo somos capaces de quitarnos esos sesgos? La mayoría de los datos que recolectamos tienen sesgos. Si no los entendemos y no los tenemos en cuenta, nuestros modelos de datos no serán correctos. Muy importante. La aleatoriedad. Casi todos sabemos lo que es la Super Bowl, ¿no? Básicamente, en el fútbol americano en Estados Unidos se juega la Super Bowl, que es como la Champions League en el mundo del fútbol en Europa, que se va a jugar este sábado. Pensemos, a finales de enero, todos los años se juega la Super Bowl entre 2 conferencias. La conferencia americana y la conferencia nacional. Bueno, pues un comentarista deportivo fue capaz de predecir y descubrió la correlación que existía entre la Super Bowl y el rendimiento de la bolsa de Wall Street para los próximos 12 meses. Un comentarista deportivo. Esto es público, podéis buscarlo. Y básicamente se puso a analizar los datos y se dio cuenta de que realmente cuando ganaba una de las 2 conferencias, la bolsa subía los próximos 12 meses. Y si ganaba la otra conferencia, la bolsa bajaba. ¿Y sabéis algo?
tenía un 90% de acierto. Pero claro, en los 10 años que lo analizó, donde había muchas otras variables que hacían que la bolsa esos años hubiese subido o hubiese bajado. Y que curiosamente pasó que ganaba más una conferencia que la otra conferencia. Pero cuando se toma todos los datos de los 50 años de historia o 60 años, estamos hablando, como tirar de una moneda al aire, del 50%. Por tanto, la aleatoriedad de los datos es muy importante que seamos capaces de entenderla. Porque podemos encontrarlas por correlación, pero no por casualidad. Y eso es muy importante nuevamente en que entendamos esa aleatoriedad de los datos, cómo los analizamos, porque siempre que tengamos muchísimos datos podemos encontrar una correlación si tomamos una muestra X. Muy importante, y ahí también tenemos que entrar cuando creamos nuestros algoritmos. ¿Y qué os parece este? En la CNN, un matrimonio feliz, asegúrate que la boda sea grande pero que sea económica. Causalidad. Pero eso estaban las noticias. Estaban todas las noticias que una boda, obviamente, no va a causar que un matrimonio sea más corto o largo el costo de la boda o cuántos invitados vengan. También hablaba en el estudio de cuánto costó el anillo. Entonces, es muy importante esa causalidad, que seamos capaces de analizarla con la correlación, porque puede existir una correlación real entre dos cosas, pero no siempre hay una causalidad. Entonces, esto para nuestros equipos de marketing, esto para nuestros científicos de datos, es fundamental. Porque si no, vamos a pensar que la tecnología, el departamento de tecnología, no está dándome los resultados que yo estaba buscando. Y la culpa no es de ellos, es nuestra. Es decir, de la gente que estamos en negocio, de la gente que estamos en marketing, de la gente que estamos recogiendo esos datos, de la gente que no nos hemos dado cuenta de los sesgos que hemos creado y de la aleatoriedad de los mismos. Y así es como realmente llegamos a conocimiento. Es decir, cuando somos capaces de utilizar todos estos datos, procesarlos y que nos den conocimiento. Y hoy, muchos analistas dicen que el valor de una empresa está basado en la cantidad de datos que se tienen y que poseemos. Pero están cambiando esa reflexión. Ya no es más la cantidad de datos, sino la cantidad de datos que tenemos y cómo somos capaces de procesarlos y de rentabilizarlos. Por tanto, fijaros que vuelvo al principio. Cuando hablamos de inteligencia artificial, todo empieza por el mundo de Big Data, es decir, de los datos, del mundo de la nube, nube pública por el costo de los datos, y cómo creamos algoritmos y nos movemos con todo ello para tener conocimiento. Muy importante. Entonces, hablemos de las oportunidades en el mundo de los negocios. Por un lado, tenemos una enorme oportunidad de abaratar costos. Por daros ejemplos, imaginemos en el mundo de los mantenimientos, ascensores o en los aviones, que seamos capaces de que la tecnología nos esté dando datos, creamos algoritmos para saber que este avión se va a estropear antes de que se estropee. Para saber que tenemos que reparar o tenemos que trabajar en el mantenimiento de un ascensor antes que deje de funcionar. No solamente nos está ahorrando costos por los costos de oportunidad cuando deja de operar, sino nos da mucha mayor seguridad, mucha mayor fiabilidad. Imaginemos que metemos a más tecnología en el mundo virtual o mixto, de tal manera que ya no tengo ni siquiera que desplazar a una persona para arreglar la maquinaria o en una fábrica y que deje de funcionar la fábrica, sino que yo utilizando HoloLens o una tecnología sea capaz de estar viendo lo que está viendo el mecánico aquí y decirme cómo poder operar y trabajar con esas máquinas. Cómo conocer mejor a nuestros clientes, nuevos modelos económicos de monetización. Hay compañías aéreas que hoy dicen, yo no soy una compañía aérea, yo soy una compañía digital que vuela aviones. El presidente de Asia me decía a mí, mira César, nosotros tenemos 75 millones de pasajeros al año, 80 millones de pasajeros al año, que están sentados en mi oficina, es decir, en mi avión, 8 horas de ida, 8 horas de vuelta. ¿Tú sabes lo que vale eso?
¿Tú sabes lo que vale el hecho de que yo sepa dónde va, cuándo viene, cómo va, si paga turistas, si paga business y lo que puede consumir dentro del avión? 80 millones de pasajeros únicos al año. Esto es un nuevo modelo económico para mí. Tengo que ser capaz de explotar toda esa información y ser capaz de dar mejores servicios a mis clientes. En el mundo de los gobiernos, a mí me toca trabajar mucho con jefes de Estado y hablamos de la transparencia de los gobiernos. ¿Cuántos de nosotros queremos que haya procesos mucho más transparentes? Fijaros, el Ministerio de Urbanismo de Chile, hemos estado trabajando con ellos para que una licencia de obra que tardaba 280 días en darse, la licencia de obra desde el momento que yo pedí la solicitud hasta que me la daban, y yo nunca sabía dónde estaba mi expediente y qué había pasado con mi expediente y por qué se aceleraba o no se aceleraba, lo digitalizamos, lo subimos a Internet, lo pusimos en la nube, pusimos algoritmos para poder ayudar, que fuera mucho más rápido y pasamos de 280 días a 28. Y además, en todo momento yo sé dónde está mi expediente y cuál es el siguiente paso. Transparencia, tiempo, agilidad, costo. El servicio de la agencia tributaria en México. Lo subimos a la nube, lo digitalizamos completo pusimos inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Obviamente, se incrementó la recaudación, porque hubo mucho menos dinero gris, gente que no recaudaba. Las personas que pagaban los impuestos, es decir, los contribuyentes, estaban contentos con el servicio que tenían porque era muy transparente todo. Y realmente aquellos que estaban ofendiendo y realmente eran proactivamente haciendo cosas mal, fue mucho más sencillo poder ayudarles a que no se confundieran con sus declaraciones. En el mundo de la educación, crear modelos predictivos para evitar el fracaso escolar o reducir el fracaso escolar. Que desde que empieza un alumno seamos capaces de decir, este alumno está teniendo una serie de comportamientos que tenemos que ayudarle para que no haya ese fracaso escolar. O cómo podemos hacer que el conocimiento que hay no sea solamente el del profesor hacia el alumno, sino que realmente sea alumno-alumno, profesor-alumno, alumno-profesor, profesor-profesor. Universidad con universidad, colegios con colegios. Medio ambiente. Es un proyecto muy bonito, hemos hecho con Satellogic, una compañía argentina que está lanzando nanosatélites al espacio para ser capaces de analizar la orografía del mundo. Y básicamente lo que están haciendo es intentando predecir dónde vamos a tener problemas de alimentación en los próximos 20 años. ¿Dónde está creciendo la población? ¿Dónde va a haber que sembrar? ¿Dónde va a haber que hacer que los ríos, que el agua llegue? Porque si no vamos a tener problemas. No va a haber suficiente alimentación para alimentar todas las personas que vamos a vivir en este planeta. Accesibilidad. Esto es un ejemplo, este es un caso real. Cuando digo caso real, es la foto de Otto. Yo estuve sentado con Otto, esa es su casa. Otto es una persona que tiene esclerosis múltiple y está utilizando una tecnología que se llama Eye Tracker, es decir, él es capaz de mover los ojos. Y con los ojos está escribiendo en su monitor. Estaba en la cama, su monitor, que él era capaz de escribir, hablaba, traducía lo que él escribía y hablaba conmigo. Tiene una mente privilegiada y esa tecnología que él, además, nos está ayudando a realmente que sea cada vez mejor, hace que realmente des mucho más acceso a la gente, al mundo. A Otto le hemos fichado, esta foto fue hace 1 año y 2 meses. Y hace 10 meses hemos fichado a la compañía porque es un experto en Business Intelligence. Y nos ayuda en modelos de datos trabajando con nosotros, está completamente certificado. Imaginemos una persona ciega que está escuchando una película. La escucha, pero no tiene el contexto. Si yo soy capaz de escuchar una película y me das el contexto, interactúo de una forma mucho más distinta con la película también. Y hablabas, Eduardo, de la parte de humanidades. Por eso todo este mundo de inteligencia artificial es una enorme oportunidad al final para las personas, que somos todos nosotros, donde tenemos que intentar crear un mundo mejor y donde podamos convivir, podamos compartir y tengamos experiencias mucho más enriquecedoras. Voy a poner un vídeo más de un ejemplo creo que muy ilustrativo de cómo podemos hacer engagement.
no solamente con los seguidores, algo muy pasional que es el mundo del fútbol, sino también cómo ese mundo del fútbol se está reinventando, y con eso haré una lámina más y terminaré. Vamos a poner un ejemplo más, que es el ejemplo de la Liga en España. El fútbol es ya parte de la cultura española, de la tradición española, ¿no? Hasta hace unos años la relación con el fan que tenía la Liga y los clubes era una relación casi personal, ¿no? Tenías que cuidar de los estadios y luego tenías un acceso a nivel de la televisión, pero bueno, a raíz del crecimiento de los entornos digitales, del mundo web, de las redes sociales, ha cambiado esa relación con los fans, ¿no? Y la Liga y los clubes estamos obligados a dar esa transacción a los fans a través de las redes sociales. En la Liga nos enfrentamos ahora a un reto muy importante. Nos hemos dedicado los 2 últimos años a desarrollar productos digitales. Tenemos un conjunto de aplicaciones móviles con millones de usuarios. Tenemos aplicaciones para portales para los clubes. El acuerdo que hemos llegado con Microsoft está basado en una plataforma que ha desarrollado Microsoft sobre su cloud Azure, que es el Microsoft Digital Sport Platform, que es un conjunto de servicios que Microsoft ha orientado al mundo del deporte, que nos permiten integrar en una sola plataforma la estrategia digital que tenemos, es decir, el social listening, la gestión de identidades de usuarios, la gamificación, el business intelligence, es decir, todo un conjunto de herramientas conectadas entre sí que nos van a servir como acelerador para desarrollar nuevos productos digitales y conocer mejor a nuestros fans. Bueno, el proyecto con Microsoft está dividido en 2 partes, una es el entorno digital de la Liga y otra, no menos importante, es el entorno digital que vamos a proporcionar a los clubes. La estrategia que tenemos en la Liga desde hace bastante tiempo es definir servicios de valor añadido para proporcionar a los clubes. Tenemos clubes con unas capacidades técnicas y de recursos humanos muy grandes y otros con menos capacidades. Desde el ámbito del rendimiento deportivo y en concreto desde el área de proyectos deportivos, uno de los retos que tenemos importantes es dotar de las mejores herramientas a los clubes que les capaciten para tomar las mejores decisiones en el ámbito deportivo. El talento es importante, pero sin conocimiento, sin adaptación y sin capacidad de aplicar todos estos nuevos medios de información, técnicas de entrenamiento, capacidad de análisis de datos, es muy difícil alcanzar el máximo nivel competitivo. Desde el punto de vista de innovación, nuestro objetivo es integrar la innovación dentro de la estrategia digital de la Liga y que esto nos permita ser capaces de ofrecer a los fans unas nuevas formas de disfrutar el fútbol y de vivir el fútbol. Además de ese acercamiento al fan que nos permita conocerle mejor, queremos disponer de herramientas que nos permitan darle contenido exclusivo o proporcionarle canales digitales acordes a sus preferencias y a sus necesidades. Nosotros esperamos que las herramientas que nos dé el trabajo que está haciendo Microsoft nos ayude a poder distribuir nuestro producto mucho más directamente a nuestro fan, poder llegar de una manera franca y directa a nuestros fans en todo el mundo. Hoy las ligas, los clubes tenemos que estar más en el día a día porque es lo que nos exigen nuestros fans y te das cuenta que es muy necesario estar sumergido en el mundo digital porque si tu empresa, tu sector, en este caso el fútbol profesional, no tenemos una correcta estrategia digital, no vamos a ser competitivos. Dentro de la estrategia de los próximos años, la alianza con Microsoft es vital. Si no tenemos una alianza con Microsoft, no podríamos llegar tan lejos como pretendemos llegar en nuestra competición. Fijaros qué ejemplo. Estaba yo hace 2 días con Javier, estaba cenando con él, me contaba que son 600 personas ya en la Liga. Hace 5 o 6 años eran 60. Científicos de datos, analistas de datos, 1,7, 1,6 billones de seguidores en el mundo hay para la Liga. Fijaros la experiencia, cómo la podemos acercar, cómo podemos hacer que realmente podamos interactuar de una forma muy distinta. Esta lámina podría ser una ponencia por sí sola. Para que todo esto pase, pasa porque tengamos confianza. Y la confianza tiene 3 grandes pilares. 1, habilidades, es decir, formación. Ayer yo contaba en la cena que en los últimos 12 meses he estudiado más que ninguno de los 22 años que he estado en Microsoft. Nosotros hemos anunciado la formación de 15.000 personas en inteligencia artificial. ¿Cómo tenemos que formar a nuestros propios empleados para que realmente se transformen? Yo os digo que vosotros todos tenemos que cambiar nuestros skills. Y uno de los grandes retos, la mayor discusión que había en Davos hace 4 meses, era para los gobiernos y las empresas, es decir, cómo invertimos en esas nuevas habilidades para nuestros empleados y nuestra sociedad. Muy importante. La segunda es
desmitificar y también asegurarnos que le damos la importancia que tiene el mundo de la seguridad de los datos. ¿Desmitificarla en qué sentido? Muchas veces tenemos miedo, el mundo del cloud computing, el mundo de la nube. Mirad, cualquiera de los proveedores de nube o de los 3 grandes proveedores de nube os va a ofrecer una seguridad muchísimo mayor que la que tenéis vosotros en vuestras instalaciones. Mucho mayor. Seguro. Y no nos puede dar ese miedo cuando pensamos en decir, oye, es que están los malos robando datos. Cuando nos hemos creado una sociedad donde hemos sido un banco, ya hay una persona con un arma, está todo blindado, la caja fuerte, y está todo lleno de cámaras, y pasa un coche blindado por delante nuestro, nos parece lo más normal del mundo que la gente quiera robar dinero. Si hoy el nuevo sistema monetario son los datos, es normal que la gente, o los malos, no es que sea normal, quieran robar datos. Por tanto, asegurémonos que estamos seguros. Y lo último, ¿qué pasa con mis datos? Yo muchas veces le digo a mis hijos, digo, oye, ¿cuánto pagas por esa aplicación? Y me dicen, no, es gratis. Digo, hombre, si es gratis, el producto eres tú. Nadie regala nada. Entonces, es muy importante entender qué pasa con la privacidad de los datos. En ese sentido, y con esto termino, nuestra misión como compañía es la de ser capaz de empoderar a las personas y organizaciones en el planeta a conseguir más y mejores cosas, a lograr más. Y estamos intentando hacerlo ahora a través de esta inteligencia artificial. Queremos realmente democratizar la inteligencia artificial. Durante muchos años solamente las grandes empresas tenían acceso. Hoy todas las industrias, todos los sectores, todas las personas lo estamos usando. Y es fundamental que lo veamos así. No es solamente para las grandes empresas, es para todos nosotros. Y tenemos que ser capaces de entender cómo la estoy usando y por qué la estoy usando. Con eso, solo deciros muchas gracias a todos y espero que tengáis un gran evento. Gracias.